Amigos, un gran saludo para todos ustedes en esta nueva edición de Mundo Contable, que llega como siempre a través de la multiplataforma de comunicaciones del Colegio de Contadores Públicos de Lima, el único. En Mundo Contable siempre enfocamos distintos ángulos, aspectos de la vida del contador público colegiado, la vida institucional, la vida profesional, y no podemos estar no solamente los contadores, los comunicadores y todo tipo de profesional ajenos al mundo digital, a la era digital que duplica sus conocimientos de una manera realmente increíble. Vamos a presentarles, y tengo el gusto de hacerlo, al contador público colegiado Mario Chunga Martínez. Él es director de Asistencia Social y Actividades. Un placer tenerlo aquí. Muy buenas tardes, Álvaro. Gracias. Al contrario, gracias por su presencia. ¿Cada qué tiempo el conocimiento se duplica? La historia nos cuenta que en la época de la Ilustración, de la enciclopedia, con la invención de la escritura, había que esperar un siglo para que el ser humano duplique su vasto ámbito de conocimientos. Ahora un contador, concretamente, ¿cada qué tiempo debe actualizarse? Muy bien, Álvaro, muy interesante pregunta, pero déjame hacer una remembranza de la llegada de la primera PC a Perú, ¿no? Claro. Y llega a la estación Jicamarca en el año 1960, llega. Al observatorio. Al observatorio Cajamarca, hoy Instituto Geofísico del Perú. Llega en esa década 60, mira. A partir del año 70 se replica a las principales instituciones, y las empresas privadas sobre todo no dejan de replicar ese avance tecnológico dentro de las áreas estratégicas, como es producción, pero producción depende también de llevar una buena contabilidad, probablemente un centro de costos. La memoria de esa computadora hoy entra en un pendrive. Posiblemente, pues, ¿no? En esta época sí, claro, debería entrar, ¿no? Debería la capacidad, ¿no? Pero hay que ver también que el avance tecnológico en estas épocas, una década atrás, ha traído una repercusión en lo que son delitos financieros y contables, ¿no? Las entidades financieras tienen su propia norma a cargo de la Superintendencia de Banca y Seguros. Nosotros los contadores tenemos nuestra forma, el Sistema Nacional de Contabilidad a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Y los delitos no solo ahora son físicos a nivel personal, sino a nivel informático. Entonces, si nosotros vamos a cuantificar o queremos cuantificar, no vamos a poder medir, porque las transacciones vienen del extranjero. Hay incrementos de capital, empresas offshore, hay empresas que son constituidos a nivel corporativos, ¿no? Que han marcado una huella en negativo en el uso de la informática. Pero vamos a hablar en positivo. El contador, en la última década, la tecnología le ha caído bien. ¿Por qué? Porque tiene información a fecha cierta, tiene información fehaciente en línea, y eso hace que a las empresas tomen una decisión a nivel de gerencia para sus operaciones de inversión, financiamiento y gestión, ¿no? Ahora, nos hablaba de el tema de seguirle la pista, la ruta al dinero, ¿no es cierto? Hay herramientas para hacerlo. El sistema interconectado a nivel mundial, sobre todo de los paraísos financieros, hace cada vez, digamos, menos engorroso seguirle la pista que, por ejemplo, con las denuncias del tren eléctrico 1 en la década de los 80, era mucho más difícil poder hacerlo. Había que ir personalmente, por dar un ejemplo, a las Islas Gran Caimán, ¿no? Ahora esto se hace desde el escritorio de cada uno. Sí, es más fácil hacerlo, pero también a lo que iba la pregunta es, el delincuente, el corrupto, el que aprovecha su cargo público para hacerse de dinero ilícito, también usa herramientas. Hay necesidad de una contrainteligencia financiera, contable, de pericia contable, para evitar estos escudos, estas barreras que ponen los delincuentes, que pone la corrupción, para evitar precisamente el seguimiento de ustedes? En efecto,
Hay un ejemplo latente e interesante que es la creación de la Unidad de Inteligencia en Perú. En el año 2002 se crea la Unidad de Inteligencia Financiera, ¿no? Donde se le da poder o se le empodera al oficial de cumplimiento. El oficial de cumplimiento tiene el rango de gerente en todas las instituciones financieras y las entidades que tienen la obligación de reportar toda operación sospechosa, ¿no? Pero también se crea la ley de impuesto a las transacciones financieras también para detectar el movimiento del dinero mediante esa tasa o ese tributo, ¿no? Pero no se le está haciendo un seguimiento del uso de la productividad de esa norma. ¿Cómo así? Ahora hay muchas personas que están siendo llamadas como investigadas o presuntos, dice, lavadores de activos, ¿no? Pero, sin embargo, desde el 2002 a la fecha, esa norma no ha podido detectar en fecha cierta un reporte de operación de sospechosa. Recién se dan cuenta cuando ya está la denuncia, ¿no? Cuando ya está la demanda. Entonces, eso hay que cambiar. Hay entidades, como has tocado tú ese del tren eléctrico, pero vayamos a la última, que es Odebrecht. Así es. Odebrecht, mira, se ha cambiado de razón social, pero sigue operando, ¿no? ¿Qué pasó con las sociedades de auditoría que en su momento, sociedades con representación internacional, que en su momento dictaminaron, qué opinaron? Y también tiene un filtro, hay que tocarlo, hay que decirlo acá. La Superintendencia de Mercados y Valores nunca dijo esta palabra es mía, ¿no? O lanzó su voz, nada. La Contraloría General, con sus auditorías, la Contraloría General, si bien es cierto, es un ente de control. Oye, pero ¿qué pasó con esa adenda? Si una obra era, por decir, de 4.000 millones y una adenda de 5.000 y vuelve a 9.000 millones, no puede ser que la adenda sea más superior que el contrato inicial, ¿no? Así es. ¿Cómo vamos a hacerle seguimiento? Hay entidades, creo que el Ministerio de Economía ya tiene el ISO 37001 en funcionamiento, pero ¿qué está produciendo? ¿Hay un filtro o algo se les está escapando? ¿Por qué? Porque no hay una determinación contundente de que se está atenuando la corrupción, se está atenuando el soborno y los delitos financieros. Y además también, ¿no? que hemos hecho el ridículo internacional en ser el único país que le ha devuelto dinero a Odebrecht, ¿no? En esta contienda que le planteó al Estado peruano, ¿cómo es posible que además de la suma irrisoria que se cuantificó del daño económico hecho al país, encima haya que devolverle dinero? Sí, pues esa devolución, y ahí nadie ha intervenido nada, así como hay control por el gasto, oye, y las devoluciones y las leyes que están originando gasto, pérdida del Estado, ¿quién los fiscaliza? Ahí, ¿qué pasó con esa devolución? ¿Estaba bien hecha? ¿Quién dio el visto bueno? ¿El Ministerio de Economía en base de quién? ¿De sus asesores? ¿Intervino la Contraloría? ¿Qué dice la Superintendencia de Mercados y Valores? El superintendente, porque hay un superintendente. Él es que hace el filtro de todas las auditorías de las empresas que cotizan en bolsa. Y Graña y Montero cotiza en bolsa, Odebrecht cotizaba en bolsa. Y todas las empresas transnacionales cotizaban en bolsa. Por lo tanto, el filtro es la Superintendencia de Mercados y Valores. Pero como digo, como repito, no hemos tenido una contundencia, un informe o que se haga público la posición de esas entidades. La posición, porque ellos están bien rentados, bien remunerados, y para eso tienen que producir, para bien del Estado, ¿no? Delito es delito, ¿no es cierto? Hablaba yo, por ejemplo, con un ingeniero contratista que me decía que más o menos en una obra, por la injerencia de estos sindicatos de construcción civil infestados de delincuentes, que ya se van a la vereda de la extorsión, el costo de una obra, digamos de una casa de playa, de un club campestre, no hablemos de temas del Estado, subía 5%. ¿Cuánto la era digital le permite concluir a usted que se encarece el presupuesto de una obra pública por tantas acciones de control, de fiscalización, de auditoría que hay que hacer para evitar lo que ya se ha hecho común, que es la corrupción? Lo que es físicamente y detectado a nivel de control, del órgano de control que es la Contraloría General de la República, dice que la corrupción ha originado un perjuicio económico de arriba de los 22.000 millones. Así es. Físicamente, ¿no? Pero, oiga, y lo electrónico, las transacciones que se hacen a través del mundo digital, ¿quién los controla? Los paraísos fiscales. Tenemos grandes empresarios peruanos
que llevan su patrimonio, su efectivo o equivalente de efectivo a paraísos fiscales, está declarado, la SUNAT cómo lo está filtrando. De repente no tenemos control. Hay varios temas que se le está yendo a varios entes que son claves para la recaudación y para la fiscalización, que se les está yendo por la cuerda. Eso hay que determinarlo a través de una entidad que es la Unidad de Inteligencia Financiera. Hay que darle mayor presupuesto o personal debidamente capacitado y bien remunerado para que pueda trabajar holgadamente, con transparencia y sobre todo honradez. Y esto de la corrupción, tanto en el terreno y como electrónicamente, hay que atenuarla, pues hay que terminarla. El derecho constitucional al secreto bancario y tributario, ¿en qué medida es una traba para estas acciones de control? Bueno, en el tema del levantamiento del secreto bancario también hay, me consta a mí, porque aparte yo también soy perito contable judicial en la Corte Superior, el contenido, el fiscal, el contenido de la carpeta fiscal, qué documentación o qué piezas procesales debe de contener la carpeta fiscal, no está bien definido. Nosotros los peritos, cuando nos acercamos a Fiscalía a dar lectura, porque esa es parte de nuestra técnica pericial, a dar lectura solo nos entregan los estados de cuenta corriente, que también lo tiene la empresa, los estados de cuenta corriente. Abajo hay un pie de imprenta donde está en blanco, o sea, aparentemente no hubo operación sospechosa en fecha cierta, ¿no? Al momento de hacer la transacción. O de repente hubo esta caja número 2, como tenía Odebrecht, 2 contabilidades paralelas, ¿no? Una la formal y la otra para la corrupción. Ajá. Lo que pasa es que ese estado de cuenta corriente no estaba en Perú, sino estaba a nivel supranacional, externamente. Y llegar a esa contabilidad 2 ha sido muy difícil, o lo es actualmente en otros casos similares. Lo va a ser difícil porque la ley de lavado de activos se aplica a todo el sistema financiero nacional. A los libros que se registran acá. Se registran acá. Y para ir a Brasil a ver su estado de cuenta en el Banco do Brasil, todo, es imposible que te levanten, que un estado pida el levantamiento, salvo que hay un intercambio de información para cooperación, que esa la ley lo determina, pero no se ha hecho público hasta ahora si levantaron las cuentas a nivel de Brasil sobre el punto específico de Odebrecht. Nadie ha dicho nada. Porque en el caso, por ejemplo, de Alejandro Toledo, sí se llegó a establecer todo el circuito que pasaba por Ecoteva, Costa Rica, se llegó a determinar cómo es que el extinto amigo o ex amigo de Toledo, el señor Maiman, había contribuido poniendo a disposición de la corrupción sus cuentas para que por ahí se triangule, como se dice, la llegada de estos 30 y tantos millones de soles que finalmente son por los que se lo está procesando. A raíz de este caso emblemático, ¿se ha abierto una nueva expectativa para las pericias y el seguimiento del dinero sucio? Me parece que el perito judicial debe ser invitado nombrado cuando el proceso se esté en desarrollo, no al final. Correcto. No al final. ¿Por qué? Cuando está al final nosotros ya digamos que está consumado. Yo, perito judicial, no puedo decir, oye, esta es una operación sospechosa o un depósito de origen desconocido. ¿Por qué? El oficial de cumplimiento es la autoridad de emitir esa opinión, si es una operación sospechosa o de incertidumbre en esa fecha, ¿no? El oficial de cumplimiento está empoderado por la ley de creación de la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera. Ese es el personaje llamado, pero no le están dando la importancia y relevancia de su cargo. Peso específico. Peso específico. Tiene el rango de gerente en las entidades financieras y las notarías y las entidades que tienen esta obligación de reportar operaciones. En esta era digital, las herramientas con las que se cuenta ahora permite acercarse a un perito contable al final de un proceso judicial lo más cercanamente posible a una reparación civil. ¿Realmente equivale la reparación que un juez le impone a un imputado, condenado finalmente, con el daño económico hecho al país? Bueno, la determinación o la conclusión, porque el perito emite una conclusión que llegue dentro de su dictamen pericial, es referencial, porque tiene que milituar el magistrado, es el que decide, y sobre la reparación civil no entra a tallar el perito, sino es la sala la que decide la reparación civil. Pero el daño, la cuantificación, ellos meritúan y evalúan con los peritos internos o los peritos de planta, ¿no?, que si hay desbalance patrimonial o pero delito. Con el ojo contable, ¿se condice, por ejemplo, una reparación civil, no sé, digamos,
Susana Villarán, por la que se acaba de pedir 29 años de prisión, con el daño que se le ha hecho, por ejemplo, con los peajes a toda la población que usa a diario las vías nacionales? Ni hablar, pues es una pregunta suelta y la pregunta que se hace el populorum, el pueblo, la gente que paga su derecho por entrar y salir al cono norte o cono sur o a provincias. Desde luego, en nuestra opinión técnico-contable, no cimienta el gran perjuicio que le ha hecho a un universo de pobladores, pero de con servicios. las herramientas con las que ustedes cuentan en la modernidad actual, ¿sí sería posible cuantificar? Por supuesto, con las herramientas. ¿Por qué? Porque tenemos los contratos que se han hecho de esas concesionarias. Tenemos los contratos. El flujo de vehículos. Y el flujo de vehículos, y tenemos el año de vigencia de ese contrato, sobre todo. No puede ser posible en 30 años con cláusulas que aumenten el 50% del indexado, valor. ¿no? Cada 6 meses sube. Ajá, y creo que eso no es gratuito, ¿no? Por alguna parte debe haber un chorreo, si lo queremos llamar así, porque no hay otra forma de que dejen un contrato en beneficio solo para una parte y en perjuicio para la gran mayoría, ¿no? Que son los usuarios en ese caso específico, ¿no? Con todas estas herramientas que para los que vemos desde el otro lado del mostrador todo esto y nos parece realmente una labor titánica, ¿cada cuánto tiempo tiene que actualizarse, capacitarse, llevar cursos de actualización un contador que se dedique a estas actividades del peritaje, por ejemplo? El contador desde su colegiatura o desde su incorporación al colegio profesional, debe estar en constante apoyo. Para el tema específico de auditoría y peritaje, que son las subespecialidades más relevantes, ¿no?, en nuestro país, cada 6 meses debe llevar un curso de especialización, de actualización constante. ¿Por qué? Porque tenemos ISO 37000, antisoborno, pero el país todavía no lo implanta o no lo desarrolla, o poca importancia. Tenemos la ley de creación de la unidad de inteligencia financiera, donde le empoderan no solo oficial de cumplimiento, hay auditoría interna y auditoría externa, pero en el expediente judicial o la carpeta fiscal no existen esos datos o esos documentos o esas memorias. ¿Para qué? Para contrastar la realidad financiera y contable. ¿Y qué pasa si este ISO 37000 lo tiene el Perú y digamos que, siguiendo la ruta del dinero sucio, llegan a un estado que todavía no implementa este ISO? ¿Cómo hacer el cruce de información teniendo dos patrones de medida distintos? Hay unidades de delitos financieros y económicos, pero están un poco aislados. ¿Por qué? Porque le falta logística, y si no tiene logística, menos va a tener presupuesto. Esas dos unidades de inteligencia, de la unidad de delitos financieros, debe darse la prestancia del caso. Y aquí el Ministerio de Economía o la Contraloría General, todo, deben de darle el impulso correspondiente, porque los va a ayudar a detectar el tema electrónico. En el tema electrónico. No es que el auditor se va a ir a Piura o se va a ir a Tumbes a ver la obra o el puente si se cayó, no. Acá es las transacciones que se hacen donde no hay mano del hombre, sino ahí está la máquina, ¿no? Y ahí se puede detectar o determinar mediante esa unidad de delitos financieros la cuantía, cuántos están gastando, si han presupuestado 100 millones de soles para hacer un hospital y ya estamos finalizando el año y va al 50% y vencía el 31 de diciembre, hay un desfase. Se nota por el tiempo, pues hoy algo está pasando, ¿no? ¿Por qué? Por el tema de la informática financiera, ¿no? Las organizaciones criminales que tienen el común denominador de la corrupción, a través de la cual se aprovechan de los cargos públicos para lucrar indebidamente, están regresando a la época de la carreta, esto de encontrar rollos de miles de soles en una casa allanada o $20,000 en efectivo en el baño de Palacio de Gobierno. ¿Significa que ahora estamos dejando de bancarizar para que sea en la mano la coima? Bueno, ahí hay un tema de compromiso entre el privado, el ente privado, y el estatal. Hemos visto la detención hace poco de una autoridad local, ¿no? Efectivo en su casa, ¿no? En su domicilio, dinero en efectivo. Claro. Entonces, eso que si no lo bancariza es porque el delito ya él lo tiene, hay un compromiso de delito. El origen, a ver, ¿de dónde salió? Para evitar el rastreo, pues, ¿no? Evita el rastreo
Y otro es que él no está actuando solo. Alguien le trajo el dinero y ese puede ser el privado o también puede ser un testaferro, ¿no? Le ha traído el dinero en efectivo. No es que esté retrocediendo, sino que como ellos son en menor cuantía, ya lo puede hemos visto incluso con el colaborador eficaz, el señor Hernández, exministro de Vizcarra, que ha contado cómo en Sobres Manila dejaba en una repisa y el expresidente ya sabía la ubicación de la marmaja, iba, la sacaba y la guardaba físicamente en su saco. A eso me refería. Esta es una de las estrategias que les pone a ustedes obstáculos para el seguimiento en los peritajes. ¿La coima en físico? Sí, la coima en físico está dada, pero mira cuándo ha venido a hablar el ministro Hernández, mira cuándo ha venido a hablar, año 2022. ¿Y cuándo fue ministro? Hace 3 años. Por lo menos. Entonces, ¿hay falta de parte del exministro? Yo creo que sí, porque no lo denunció en su momento, ¿no? Y sabemos si está denunciando al 100% o solo una parte que le conviene para librarse de la prisión preventiva. Entonces hay que evaluar varios temas. Son trabas, son limitaciones que hay para ejercer el tema pericial, pero como te digo, nosotros ya nos contratan en el tema pericial o nos llaman o nos convocan ya casi al final para emitir una conclusión sobre sus movimientos o transacciones ya contenidos en la carpeta fiscal. Muy bien. Esta especialidad que realmente con todo lo que estamos viendo les va a dar duro trabajo a los contadores y a los que se han especializado en lo que es la auditoría y sobre todo en la pericia contable. Para un chico que está en la universidad, ¿él tiene que esperar a terminar su carrera o desde la universidad ya puede ir dirigiendo esta especialización, llevando los cursos adecuados? No, ya en el 7º o 8º ciclo ya él tiene que ir viendo su subespecialidad, como lo he cuñado en un término de una subespecialidad, porque tenemos auditoría, tenemos peritaje, tenemos especialista en costos, ¿no? Y tenemos especialistas en contabilidad gubernamental, entre otras, ¿no? A partir del 8º ciclo ya debe de ir formándose o ir viendo una visión al desempeño a futuro, ¿no? Has tocado un tema importante porque con el decano Rafael Velázquez hemos estado viendo la posibilidad de introducir dentro de la currícula universitaria, innovarlo, porque solo hay veo auditoría y temas de control, pero lo que está en el boom ahorita son los famosos casos emblemáticos, que en la currícula el egresado universitario o el colega contador público que venga va a decir casos emblemáticos, pero ¿por qué le llaman casos emblemáticos si ha ocasionado perjuicio al Estado, ¿no? Ya lo acuñaron así. Entonces, con el decano Rafael Velázquez ya tenemos el plan o el preproyecto para ir a la universidad con el Callao, que tenemos convenio, para ir a decirle, mira, ¿por qué no innovamos? Llevas acá un curso que se llama peritaje contable. Hay que introducir la interpretación de las normas legales en corrupción de funcionarios, por decir uno, y lavado de activos, que abarca todo el sistema. Porque el lavado de activos, hay delitos precedentes, tenemos el proxenetismo, minería ilegal, trata de personas, ¿no? Dentro de poco estaba en un evento a nivel internacional de Colombia, ojalá que no venga acá, en Colombia ya está el tráfico de órganos, estamos cerca, porque el lavado de activos lo hemos importado nosotros de México y de país vecino de Colombia, ¿no? Por ahí estamos en ese tema, pero vamos a innovar este tema para que los universitarios y los futuros colegas se empoderen en este tema que son de trascendental. ¿Sería necesario incluir algunos cursos en la malla curricular de la gran mayoría de facultades de contabilidad? Por supuesto, en la gran mayoría. El capítulo de la ética profesional, hay que incluirlo desde ya en las universidades. La ética profesional, el compromiso con la sociedad, el civismo con tu región, con tu provincia, con tu descendencia, porque estudiamos primer puesto en la universidad, segundo puesto, tercero, ¿y qué aporta algo para el Estado? No, yo soy privado. Te llaman para viceministro, mira, para ministro, ¿para qué te llaman? Para hacer perjuicio al Estado. No puede ser, es falta de escasez de ética o nula ética dictado en el claustro universitario. Para ir concluyendo, porque el tiempo nos gana, ¿cuál es la herramienta que a ustedes, los contadores especializados en las pericias, la auditoría,
se hace más de esperar en nuestra realidad peruana? ¿Con qué herramientas digitales de avance de la tecnología les gustaría contar para desarrollar a plenitud su trabajo? Bien, en el sistema contable hay diferentes paquetes contables ya preestablecidos, ¿no? Pero hay otros que los desarrollan las grandes empresas y corporaciones, ¿no? El SAC, ¿no? El SIGA, ¿no? Diseños propios de la empresa que le llaman control interno, todo. Casi en contabilidad no hay un tema de que prefiero tal paquete contable o prefiero tal sistema, no. Prefiero desarrollarlo para yo ponerlo a mi medida en temas de control, ¿no? Desde que sale la planta de producción hasta que va al almacén y sale hablando del tema privado, ¿no? Pero en el tema de gubernamental me parece que sí debe haber unos paquetes específicos como el SAC, que es uno a nivel de los países del CAN está vigente y es muy didáctico y llega a todo el contorno del control empresarial, tanto el gubernamental como el privado, y que, ¿no?, debería estandarizarse también desde las facultades. Desde las facultades también ya debe haber un tema de prácticas o hacer convenios con esas empresas que los han constituido, esos sistemas electrónicos o esos paquetes, para ir tomando conocimiento sobre su productividad, ¿no? Muy bien, señor Mario Chunga, ha sido un gusto, el tiempo nos ha ganado. Creo que particularmente cada vez que converso con ustedes, los especialistas, aprendo algo más y espero a través de las preguntas haber contribuido también a los miles de agremiados a que tengan mayores luces para ver cómo especializarse y cómo llegar a ejercer de la manera más óptima la carrera de la contabilidad. Gracias, Álvaro. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Ha sido Mario Chunga Martínez, director de Asistencia Social y Actividades en este tema tan interesante con el que todo tiempo queda corto, que es el de la competencia del contador público en esta era digital. Muchas gracias por estar en la multiplataforma del Colegio de Contadores Públicos de Lima, el único, en este subprograma Mundo Contable. Nos reencontramos en una próxima edición. Muchas gracias.